Muy buenas tardes, mis estudiantes, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, profe. Hola, Lisette. Bueno, Como siempre, vea de de primera. primera. Profe. Muy bien, bueno, mientras que van llegando los compañeros, les voy contando lo siguiente. Por favor, los invito a que revisen en la plataforma eh, las calificaciones. Ya están aquí configuradas todas las calificaciones. Ustedes lo van a ver de esta forma, así como usuario. Ustedes van a ver aquí, digamos, las actividades agrupadas por el primer parcial 25%, el segundo parcial 25%, y aquí van a aparecer del 30 y ya luego la del final. Entonces, por favor, los invito a que vayan, y sobre todo las observaciones, ya que en esos trabajos de seminario de investigación he hecho muchas observaciones a las actividades que ya han entregado. Entonces, por favor, vayan revisando aquí sus calificaciones y contrastándolas con las que presento en clase. Si de pronto pues llega a haber un error, entonces con tiempo corregirlo. Listo, acá al final les aparecerá pues, la nota definitiva, la que llevamos al momento, y cada uno de los cortes, ¿cierto? Cada uno de los cortes, entonces acá aparecen los totales. Entonces, para que por favor vayan haciendo esa tarea, yo desde ir revisando sus notas. No, estuve revisando la participación en la videoconferencia eh, de la clase pasada que grabamos, la clase 8 y todos participaron, así que los felicito por haber cumplido con con el compromiso de ver la clase virtual. ¿Listo? Para hoy comenzamos la clase 9 y ya con eso estamos al día con las actividades en plataforma. Entonces, para que por favor sigamos así juiciosos trabajando cada semana pues con la actividad de la semana y así no se nos vaya acumulando ninguna actividad para el final. Bueno, entonces, por aquí ya aparecen conectados Juliana y Elizabeth. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Cómo les fue en el almuerzo? Bien, profe. Bien, bien. Bien, profe. Adiós. Profe, yo tengo una inquietud. Dime, Elisa, Eso me mandó algo al correo y yo no lo entiendo muy bien. ¿quién te mandó algo al correo? Eh, ¿Y qué le mandé? Dice algo de esto, espérate, yo miro por acá. Ajá, tranquila. ¿Sí me Sí, claro, yo la escucho. escucha? Bueno, espérate, yo hablo por acá. ¿Cómo son las cosas allá en Toro, niñas? ¿Bien? Bien, profe. ¿Hay casos Mucho allá control. reportados en Coro, en Toro? Oh, gracias a Dios, no, profe. Ay, bueno, gracias a Dios. Vean, usted me mandó que es que seminario 1, tarea, actividad 6. Sí, yo miro pues entonces acá. A ver, actividad 6, sí. Voy a poner aquí tus notas, Sí. Lisa. ¿No? Ujú. Ah, pues que no hizo la actividad 6, gordita. ¿Ese fue el mensaje que te llegó? Sí, o sea, dice que, pero es que yo la hice, profe. Pero pues aquí no Yo aparece. todas las he hecho. No, pues yo sé que Entonces todo no lo me hacen, subió. pero entonces no está la actividad. Mira que aquí está Elizabeth, ¿cierto? No ha entregado la actividad. La voy a subir de una vez. Listo, súbela entonces, tranquila. Igual como te repito, Eh, eso aquí no aparece. Es que por eso me pareció raro, por eso me pareció raro, profe, porque yo dije, ¿será que yo tengo que añadirle algo a la tarea? Entonces, ¿sí me entiende? Por eso Revisa entonces, yo decía, porfa. no entiendo. Listo, profe. Listo, tranquila, no te preocupes. Revísala, o sea, súbela que igual yo la califico. ¿Listo? Listo, profe. Dale entonces. Bueno, ya llegó también Lina. Vamos a comenzar entonces la clase. ¿Cómo está Lina? ¿Bien? Hola, profe. Bien, bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Ya llegó Andresito, ya están llegando todos. Bueno, vamos a comenzar entonces, niños. Para hoy tenemos la clase 9, el marco metodológico. ¿Listo? Les cuento que de las temáticas más complejas que hay todo el proceso de investigación está en definir este marco metodológico. Así que necesito, por favor, mucha atención a la temática que vamos a ver, porque digamos que de aquí, digamos, se desprende muchas de las cosas que efectivamente se realizan
en la investigación y pues de definir un marco adecuado, pues, o diseñar un marco adecuado de investigación, pues nos da, digamos, las pautas necesarias para trabajar. Entonces, miremos acá. Dice que el marco metodológico o el diseño, o sea, el marco metodológico o diseño de la investigación puede ser definido como el plan, digamos, la serie de actividades, la estructura, ¿cierto? Que, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? La estrategia también que podemos llegar a realizar para obtener la respuesta a las preguntas de investigación que ya fueron planteadas. Entonces, le voy a poner aquí Andresito Mute. Listo. Eh, Aquí nosotros definimos cómo vamos a hacer, ¿cierto? Cómo se va a investigar, cómo se va a realizar como tal la investigación. Obviamente, pues controlando y minimizando los errores que puedan llegar a ocurrir. Entonces, miren que el marco metodológico es muy importante para el proceso investigativo y por eso tenemos que prestar mucha atención de cómo realizarlo. Entonces, ante la pregunta de cómo se diseña la metodología de un trabajo de investigación, entonces nos encontramos con que, por ejemplo, se debe especificar a detalle, se hace, digamos, a detalle de qué es lo que se va a hacer. Incluso se definen los procedimientos que se van a realizar para la recolección de los datos. Recordemos que la investigación parte de un planteamiento, de una situación problema, la cual nosotros convertimos en pregunta. Esa pregunta nosotros la apoyamos con más preguntas de investigación que a su vez convertimos en un objetivo general y un objetivo específico. Justificamos, ¿cierto?, el por qué vamos a hacer esa investigación, definiendo la utilidad o la finalidad pues, de la investigación. Y ahorita entonces cuando llegamos a este marco metodológico vamos a ver pues, cómo se cumple. ¿Alguien preguntó algo? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo no sé esto. Bien, tranquilo. Muy bien. Ok, entonces el desarrollo metodológico es muy importante porque entonces especificamos a detalle qué procedimientos vamos a realizar uno a uno para poder cumplir con todo esto que llevamos, digamos, de trabajo hecho hasta el momento. Aquí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que nosotros estamos desarrollando dos temáticas, ¿cierto? A las cuales esas dos temáticas le hemos planteado, pues obviamente cada una lleva un problema, le hemos planteado unos objetivos y las hemos justificado. Cuando lleguemos acá al marco metodológico, yo espero que cuando lleguemos a este punto tengamos en teoría, ¿cierto? Insumos para construir dos trabajos de investigación, o sea, para hacer dos tareas de investigación. ¿Con qué objetivo? Creo que la semana pasada también lo dije. Bueno, en el video de la semana pasada lo dije. Con la intención de que lleguemos a un punto donde ustedes ya puedan elegir cuál de las dos temáticas es la que ustedes quieren desarrollar ya en la próxima, en la tercera, digamos, unidad del curso. Debido a que en otras ocasiones se ha presentado que el estudiante elige una temática y cuando va más adelante se da cuenta que como que no le gustó, no quiso, no sé qué, y decide cambiar. Y esos cambios, digamos, a mitad del proceso, pues no son nada buenos. Entonces, para yo evitar que en el futuro ustedes ahorita, cuando comencemos la tercera unidad, que es en la clase 11, comencemos a cambiar, no, profe, ya no quiero ese tema, no, profe, yo quiero hacer otro, entonces más bien tengan dos opciones para que elijan cuál de las dos les parece mejor y no tenemos que ponernos ponernos al día a las carreras tratando de hacer un trabajo, digamos, por algo para ponernos al día o con lo que íbamos en la investigación. Entonces, por eso es que en este momento siempre hemos trabajado ya dos actividades, por eso me extraño mucho que algunos de ustedes la actividad 8 y la actividad 7 no la hicieron doble, o sea, no la hicieron con las dos temáticas que están trabajando, solamente hicieron una parte o hicieron solamente una, entonces por favor para que lo tengan en cuenta. Ya que ya están todos ahí, llegamos, ya se registraron todos, ya llegaron todos a la clase, bueno, falta creo que, falta los dos Carlos, Carlos Andrés y Carlos Alberto. De resto pues creo que están todos los que tienen que estar. Les invito a que revisen en la plataforma las observaciones que hice a las evaluaciones. Recuerden que aquí en calificaciones ustedes pueden ver las observaciones para que por favor corrijan lo que les ha quedado mal. ¿Listo? Porque recuerden que estamos trabajando dos temáticas. Incluso yo tenía la duda si era que de pronto nunca lo había dicho o de pronto se me ha ido. No sé, pensé que por un momento llegué a pensar que había sido equivocación mía, que yo me había puesto, digamos, digamos, colocado mal la rúbrica, pero no, la rúbrica siempre ha mencionado, él les va a mostrar, siempre ha mencionado que son dos actividades, son dos temáticas que estamos manejando. En la clase 6, la actividad 6, que era matriz del problema, dice, el problema debe ser relacionado con los dos temas que se desarrollan en la actividad número 5, o sea, desde la actividad número 5 que venimos. La actividad 7, que es
la matriz de los objetivos de investigación dice lo mismo. El objetivo es relacionado con los dos temas que se desarrollan en la actividad número 5. Y esta más reciente, que es la actividad 8, que les dije que por favor, ya todos se entregaron, pero pues no la he calificado todavía, dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Que debe ser relacionado, ¿cierto? Con las dos temáticas, relación con, o sea, con el planteamiento y los objetivos que se han venido trabajando, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan en cuenta que venimos trabajando dos temáticas a la vez, ¿listo? Desde que cuál debe guardar relación con el planteamiento del problema y los objetivos de investigación, ¿listo? Muy bien. Entonces, ahí ya pues aclarando eso, entonces por favor ya saben que tienen que entrar a revisar lo que han subido hasta el momento y ver las observaciones que le he puesto allí. Muy bien, ahora, cuando vamos a diseñar, digamos, el marco metodológico, la estructura que vamos a utilizar, nos preguntamos tres cosas. Primero, vamos a ponerlo hasta acá, ¿cuál es el universo o la muestra? ¿Cuál es el área de estudio? ¿Y cuál es el tipo de estudio? Entonces, analicemos cada uno de estos. Dice acá, el universo muestra, dice, esto es la población que se posee disculpe, que posee la característica que se estudia a la que se le puede generalizar los hallazgos encontrados en la muestra. Entonces, cuando ustedes plantean un problema, ustedes tienen que definir cuál es la población a la cual desean, digamos, impactar con los resultados de la investigación. Eso en parte lo desarrollamos cuando hicimos la justificación, que decíamos cuál es la utilidad, ya sea para mí o para, pues, para las personas en general. Entonces, cuando yo hablo aquí de población, yo tengo que definir si voy a utilizar a todas las personas de las cuales trata la investigación o solamente voy a tomar una muestra y que esa muestra me permita inferir del resto de esas personas. Entonces vamos a suponer que yo en ese momento voy a investigar sobre una cura pues para esta pandemia que estamos viendo del coronavirus, ¿cierto? Entonces yo podría pensar que la cura se hace para todas las personas, pero entonces también podría pensar que no, que la cura solamente son para las personas mayores de 60 años, que de pronto son los que más lo necesitan, o que solamente para mujeres, o solamente para hombres, o solamente para niños, ¿sí? Entonces, mire que yo en mi investigación debo definir cuál es esa población, si todo un universo de personas, ¿cierto? O solamente es una muestra, una cantidad. Entonces, en mi investigación yo puedo tener una muestra de 100 pacientes, por ejemplo, o de 200 pacientes, de 1000 pacientes. El hecho es que yo debo determinar una cantidad que sea suficiente para poder yo inferir que con base en esta muestra, su universo se comporta de esa misma manera. Yo no puedo decir que si el universo es de, por ejemplo, en este momento que somos 7.000 millones de personas, ¿cierto? Voy a tomar una muestra apenas de 7 personas y ya con esas 7 personas inferir de que todo el resto va a comportarse igual. No, ¿cierto? Son situaciones bien, bien distintas. Entonces, cuando ustedes están investigando, pues hablamos, por ejemplo, de la empresa tal, hay algunos planteamientos, yo los leí, y hablaban sobre, por ejemplo, de una situación particular, un problema en particular en una empresa X, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de que mi universo, mi muestra es esa empresa X. Pero también yo puedo hablar de una situación general que le pasa a todos los contadores. Y obviamente, pues decir que en todos los contadores en Colombia, pues va a ser muy difícil. Habría que especificar si los contadores de aquí de Cartago, o los contadores que se graban en la Remington, o los contadores que están en ejercicio aquí en el departamento del Valle, bueno, ta. Hay que delimitar muy bien esa población porque yo no puedo decir que es general, que es para todo el mundo. O sea, tengo que detallar muy bien cómo voy a hacer eso, si mi investigación va a estar enfocada solamente en un grupo de personas o todas las personas. Nada me impide que yo pueda hacer una investigación para todo el mundo, o sea, que quepa todo el mundo, pero pues obviamente ese es el alcance que yo le quiero definir. ¿Listo? Entonces es muy importante definir entonces aquí esta parte de la población, del universo, o sea, si son todos o si es una muestra. Y pues ahorita vamos a ver qué se debe tener en cuenta para poder llegar a ese universo o a esa muestra. ¿Listo? Muy bien, otro aspecto a tener en cuenta es el área de estudio. Cuando hablamos de área de estudio, se refiere al lugar donde se realiza la investigación. Entonces, aquí están las personas y aquí está el lugar, ¿cierto? El sitio donde se realiza la investigación. Entonces, de esa forma también estamos delimitando las investigaciones, porque si yo puedo hablar de todos los contadores en ejercicio, pero entonces yo puedo decir que todos los contadores en ejercicio de Cartago, o puedo hablar de todos los contadores, digamos, hombres o de pronto en el caso de mujeres, en Cartago. Entonces, mire que es muy importante definir la población,
¿cierto? La cantidad, si son todas o una parte, una muestra, y el lugar donde yo voy a realizar esa investigación, ya que pues no podemos dejar eso como así abierto a la interpretación porque es importante definir como tal un lugar o incluso ya sea una zona geográfica o un área, si es rural o es urbana, ¿cierto? Pero el hecho es que tenemos que delimitar mi investigación hasta dónde llega, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar donde se va a realizar? Y por último está el tipo de estudio. Aquí dice que es necesario definir si la investigación es de tipo cuantitativa, ¿cierto? O de tipo cualitativa. Entonces hay dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. Nosotros de pronto en contabilidad podemos hacer trabajos de investigación mucho más prácticos en términos cuantitativos, porque al fin y al cabo son números, son cifras que podemos verificar muy fácilmente. Entonces verificar los débitos, los créditos, las sumas iguales, toda esa información es de tipo cuantitativa, o sea, son números que yo puedo, digamos, contar y yo puedo identificar uno a uno. Pero también existe la investigación de tipo cualitativa, que ya es más narrativa descriptiva. O sea, lo que hace ya es describir, ¿cierto?, una situación en particular. Si bien de pronto puede basarse de alguna cifra, de algunos valores, pero su esencia no está en confrontar esas cifras, su esencia está en describir o explicar algo que sucede, ¿cierto? De forma, digamos, narrativa descriptiva, una situación en particular que es la que estamos investigando. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a definir o vamos a diseñar nuestro marco metodológico, ¿cierto? Vamos a definir, digamos, la estructura, estamos respondiendo esas tres preguntas. ¿Cuál es mi población? ¿Si universal o es una muestra? O sea, si son todos o son una parte nomás. ¿Cuál es mi lugar, mi área de estudio? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Cierto? O incluso también en el lugar también cabe la institución, si es que es una investigación que se hace dentro de una organización como tal, una organización, una institución, una empresa, por así decirlo. Am, y el tipo de estudio si es cuantitativa o si es cualitativa. ¿Listo? Entonces, responder estas tres preguntitas me está definiendo el marco. Si yo no respondo esas preguntas, muy probablemente todo lo que haga de aquí para adelante puede estar desenfocado o puede que de pronto no tenga la finalidad que se espera, ¿cierto? Que se espera cumplir. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de definir la población, al momento de definir un lugar o institución, o definir si es cualitativa o cuantitativa? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, miremos acá. ¿Qué necesito entonces yo para poder definir mi población? Entonces, ¿o qué necesito tener en cuenta? Es muy importante tener en cuenta, o por lo menos seleccionar correctamente los elementos de la fórmula, y aquí resalto esta palabra, la fórmula estadística que se va a utilizar para calcular el estudio. Eso significa que si su investigación, usted va a investigar a todos, o sea que usted tiene una muestra universal, pues listo, tiene que consultar a todos, todos, y uno por fuera. Pues usted dice, no, pero es que todos son muchos, entonces voy a solamente tomar una muestra. Pues para el cálculo de esa muestra yo tengo que basarme de fórmulas estadísticas que me permitan calcular el tamaño de la muestra que yo debo utilizar, teniendo en cuenta los factores como riesgos o incluso también que no cuente con toda la información para poder que ese resultado de esa muestra sea representativo y me hable de ese universo que no pude tomar. Entonces, si yo no puedo, por ejemplo, aplicar una encuesta, supongamos, a todos los contadores que hay en Cartago, entonces yo tengo que calcular una muestra para saber cuántos contadores les tengo que preguntar para poder que la respuesta de esos cuantos, de esos tantos contadores infieran o me den la razón de lo que dijeron el resto de que no les pregunté. Esa es como la clave, o sea, con preguntarle a unos cuantos que la fórmula me sustente cuánto debe ser, entonces yo llevo entonces a una totalidad, o sea, ya puedo inferir de que todos, digamos, lo pueden hacer. Y para hallar esa fórmula, y para hacer esa fórmula es muy sencilla. La verdad es que no quise pues como trabajar como fórmula matemática, ustedes pueden buscar acá en internet, colocar cálculo de muestra, estadística, ¿cierto? Y acá encuentro usted, digamos, aquí. Hay muchas, en serio que hay muchas y no me voy a detener pues a ver así como ninguna en particular. Aquí hay calculadoras en internet donde te enseñan a manejar un tamaño de la muestra, ¿cierto? Incluso esto es gratis, mire que no necesitan mayor cosa, simplemente alimenta los datos y para de contar. Esta página, por ejemplo, que ayuda a hacer
esta página nos ayuda a hacer encuestas. Entonces, pues, te la ayuda una vez a decir aquí, bueno, cómo es el tamaño de su muestra. Dice acá, ¿cuántas personas deben responder tu encuesta? Esta es la pregunta, ¿cierto? Para saber si mi muestra es relevante. Dice, aunque seas un experto en estadística, determinar el tamaño de la muestra en una encuesta puede ser difícil. ¿Quieres saber cómo calcularlo? Dice, nuestra calculadora de tamaño de muestra lo facilita. A continuación encontrarás todo lo que necesitas para saber, para obtener la muestra. Entonces aquí, calcular el tamaño de la muestra. Simplemente te pregunta tres cosas. La primera, el tamaño de la población. Entonces aquí dice, la cantidad total. Dice, la cantidad total de personas cuya opinión o comportamiento representa su muestra. Entonces aquí ponemos el universo. Este total, cantidad total es el universo, o sea, son todas las personas que pueden llegar a responder mis preguntas o mi encuesta. Luego dice el nivel de confianza. Aquí en el nivel de confianza dice que es la probabilidad de que tu muestra refleje la forma precisa de actitudes de su población. El estándar industrial es el 95%, pero yo puedo bajarlo. Yo puedo poner 90, 85 o hasta 80%, o incluso puede ser hasta 99%. Pero digamos que el estándar, la fórmula oficial, utiliza el 95% como un nivel de confianza. O sea, quiere decir que solamente un 5% no es de confianza, que puede estar incurrido, digamos, que puede estar por fuera de lo que estamos pensando que todos van a pensar. O sea, como quien dice, de 100 personas, 95 piensan igual, 5 no piensan igual. Entonces es una forma fácil de encontrar nivel de confianza. Y luego dice el margen de error. ¿Cuánto nos podemos equivocar? Pues entonces es muy sencillo. Si yo dije que 95 estaban, digamos, en lo cierto, en lo correcto, en la mitad, ¿cierto? O sea, pensaban igual, pues quiere decir que entonces 5 no están. Entonces se puede hallar por diferencia. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, aquí 90, ¿cierto? Yo podría decir entonces que aquí que 10 personas son las que hacen parte del margen de error o el porcentaje. Entonces, casi siempre se utiliza ese porcentaje. Se utilizan 95 y 5. ¿No? Eso es como estándar, o sea, no es necesario modificarlo. Entonces, mire que en pocas palabras, lo único que yo tengo que calcular aquí, lo único que yo tengo que proporcionar es el tamaño de la muestra, no más. Entonces, voy a suponer que voy a hacer una investigación, le voy a preguntar a los contadores cómo ha sido para ellos la implementación de las normas internacionales. Y sucede que consultan en las bases de datos y dice que en Cartago hay 15,000 contadores en ejercicio actualmente aquí viviendo en Cartago. Entonces yo pongo aquí 15,000, que es mi muestra, mi población, o sea, disculpe, que es mi población universal total, son 15,000, y yo pienso utilizar un nivel de confianza de 95 y un margen de error de 5, entonces me dice que tengo que entrevistar o hacerle aplicar la encuesta a 375 contadores. ¿Sí? 375. Esos 375, el resultado que me den esos 375, infieren a todos estos 15,000 que están acá. ¿Listo? Si yo lo bajo, por ejemplo, a 1500, ¿cierto? Entonces mire que lo bajé a 500 y bajó a 306. Miren que entre más pequeña la muestra, ¿cierto? No es que se vea menos personas, antes fuera que mire que fue más, porque yo tenía 15,000 y eran 375, pero 1500 son 306. O sea que casi como 60 personas de diferencia entre 1500 y 15,000 personas. Entonces, mire como, yo no, la verdad no voy a discutir pues al respecto sobre estas fórmulas matemáticas, eso ya está hecho, simplemente es la forma más práctica de nosotros realizarlo, ¿cierto? Entonces, yo aquí ya digo que es el número de entrevistas que yo tengo que aplicar, 375, ¿listo? Si yo, por ejemplo, en Cartago solamente hay 100 personas, mire que me dice que tengo que entrevistar 80 personas, ¿listo? De 100, o sea, casi todas, son 80%, ¿sí? Entonces, mire que esta muestra, entre más grande sea, voy a poner aquí 1000, ya habla de 278, y si yo lo de 10,000, me habla de 370, ¿sí? Entonces, esto es una fórmula muy, muy interesante. Y si yo, por ejemplo, tengo nomás 100 personas y me dice que el tamaño de la muestra son 80, pero yo quiero un nivel mucho mayor, un 99%, me dice que tengo que entrevistar 88 personas. ¿Sí? Y que mi margen de error se reduce a un 1%, me dice que entonces tengo que entrevistar a 100 personas. O sea, de las 100 a 100. O sea, si no quiero equivocarme en absolutamente nada, ¿cierto? Un 1% que es muy poquito, tendría que revisar, tenía que encuestar entonces a 100 personas. Entonces, por eso le digo que el margen como ideal es el de 95 y 5. ¿Listo? Para que entonces me queden 20 personas por fuera y no tener que entrevistar a las 100 completas. Entonces, este ejercicio de cálculo de muestra es lo que me dice aquí que tengo que tener en cuenta, que tengo que utilizar una fórmula estadística. No es que es un número al azar, no es que sea, por ejemplo, si yo digo que entonces voy a entrevistar a 10,000 personas,
ver que mi población es de 10.000 personas y que tengo que empezar 370. Entonces yo decir, entonces si pongo 5, ¿cuántas serían? O sea, si eso fuera así, regla de 3, como muchos pensarían, yo divido 370 en 2 y me da 185. Pero entonces mire que si yo cojo acá y le pongo 5.000 personas, me dice que tengo que entrevistar 357. ¿Sí ve la diferencia? 357 versus 185. Entonces mire, y fueron 5. Y el anterior eran 10.000, el doble. Entonces, mire que esto no responde a una regla de 3 o una simple lógica de decir, no, pues si eso es tanto, entonces serían esto menos, ¿no? Hay que calcularlo y esa formulita me ayuda ya a calcular, entonces me ahorro tener que ponerme a explicar aquí cómo funciona la fórmula y que de pronto nos quede como mala. ¿Listo? Pero es importante entonces eso, dice tener en cuenta. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta según el área de estudio? Dice acá, según el área de estudio, dice que especificar el tamaño y el tipo de la entidad o incluso institución que realiza la investigación, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo decir que la investigación de los contadores en Cartago versus en Cali o en Pereira o en Bogotá, porque obviamente pues el tamaño es distinto, ¿cierto? O el tipo, digamos, como tal es bastante. Entonces, yo tengo que definir el lugar. Y para tener en cuenta ese lugar, pues tengo que tener en cuenta que si puedo efectivamente manejarlo, o sea, es un tamaño que yo pueda manejar, ¿cierto? O si el tipo de entidad a la cual yo pretendo, digamos, hacer la investigación, pues me permite hacer la investigación allá, porque también pues, es posible que me cierren las puertas y me digan que no es posible. ¿Listo? Entonces, eso es facilito, no simplemente se delimita en la justificación del lugar, pues como tal. Pero entonces acá donde dice el tipo de estudio, sí la cosa se complica un poquito más, porque dice que al momento de definir pues si es cualitativa o cuantitativa, pues tengo también que pensar en la clasificación correcta, ya que existen subcategorías dentro de la cualitativa y cuantitativa, que son, digamos, sujetos pues como tal de la investigación o el estudio. Entonces ahorita vamos a ver qué tipo de clasificaciones hay. O sea, no basta con decir solamente cualitativa, no, sino que hay que decir la categoría o la clasificación de esa cualitativa o la subclasificación de esa cuantitativa. O sea, hay que complementarla. No, no basta con solamente decir es cualitativa o cuantitativa. ¿Listo? Entonces, esos son los aspectos a tener en cuenta. Hasta el momento, de lo que ustedes están investigando, digamos que es fácil llegar a esta situación. O sea, responder a estas preguntas realmente son fáciles, no es para nada complicado, porque pues al fin y al cabo ya venimos trabajando fuertemente en la temática. Ya, ay, me voy a desordenar pero un con ellos. Listo, ya sonó. Entonces, es fácil determinar esas tres preguntas, o sea, es fácil de decir en cuál de estas corresponde. Entonces, lo complicado de esto es determinar qué métodos, técnicas, instrumentos voy a utilizar según el tipo de investigación y que obviamente me ayuden, ¿cierto?, a cumplir con todo esto. Cumplir con todo esto. Entonces, vamos a ver entonces acá. Miremos entonces aquí, tengo dos tipos, ya hemos dicho que tenemos dos tipos de estudio, cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? Ya dijimos que podíamos ser cualquiera de esas dos, pero que la clave es clasificarlas, o sea, saber qué tipo de clasificación. Yo aquí solamente traje dos clasificaciones como las más comunes de estos dos tipos de investigación. Dos métodos, ¿listo? Está el método estadístico y el método experimental para la cuantitativa y el método descriptivo y comparativo para la cualitativa, ¿listo? Pero hay muchos más métodos, sobre todo en la tipo cualitativa hay muchos más métodos que se pueden llegar a utilizar, pero aquí solamente traje pues como tal estos dos para el ejercicio. Entonces miremos el primero. Si mi investigación es de tipo cuantitativa, yo puedo utilizar el método estadístico o experimental. ¿En qué se diferencian? Primero, que el estadístico mide matemáticamente. Ahí estamos viendo que la matemática está presente. Los fenómenos sociales para llegar a las generalizaciones. O sea, como quien dice, aplicamos fórmulas que me ayudan a entender, ¿cierto?, cómo una información de una muestra me ayuda a entender toda la población hace parte de esa muestra. Entonces, obviamente, estadístico, hablamos de matemática. Y experimental dice que manipula una o varias variables, ¿cierto?, independientes. ¿Para qué? Para estudiar sus efectos en las variables independientes. Entonces, esta definición es un poquito compleja de entender, pero simplemente imagínense así, como una hipótesis.
sea, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa con tal cosa si la otra? O sea, nos planteamos unas situaciones hipotéticas que podrían llegar a suceder y que solamente mediante la experimentación, o sea, poniéndola en práctica, podemos darnos cuenta si efectivamente la hipótesis es cierta o no es cierta. En el programa de Discovery, en el canal de Discovery, hay un programa que se llama, bueno, Los Cazadores de Mitos, creo que se llama así, Cazadores de Mitos, y ellos lo que hacen es esos mitos que la gente cuenta, que la gente dice, qué pasa, que si es esto, sucede esto, lo otro, lo ponen a prueba. O sea, ellos mismos desarrollan el mito para saber si efectivamente es cierto o no es cierto. Entonces, a mí me gustaba mucho este programa porque le daba a uno, digamos, situaciones muy curiosas para, pues, para aprender, en el sentido de que uno llegaba y ponía a prueba todo eso que uno pensaba que sería o que era cierto y pero mentiras que no. O ellos incluso llegan a decir, es posible que se pueda llegar a presentar, o sea, tampoco lo cerraban a un sí o un no, sino que a veces como que daban puntos intermedios y decía, es posible, es posible. Recuerdo, por ejemplo, de que si caminar o correr bajo la lluvia, que cuál mojaba más. Entonces yo hacía el experimento de correr bajo la lluvia o simplemente caminar y al final pesar cuál de las dos, digamos, situaciones absorbía más agua de la lluvia, cosas por el estilo. Entonces, eso es un método experimental. O sea, plantea una hipótesis, una situación que sea posible realizar y usted comienza a desarrollarla, o sea, comienza a manipular las variables independientes para ver qué efectos traen las variables que son dependientes a esas variables iniciales. Y así puede al final decir si era cierto o no era cierto, ¿cierto? Entonces, eso es la experimental. Entonces, son dos métodos completamente distintos, pero que están dentro del rango de los cualitativos. Luego pasa con el cualitativo. El cualitativo, el más usual, es el descriptivo. ¿Y en qué consiste el descriptivo? Pues dice que identifica, describe y caracteriza, esta caracterización es muy frecuente en la investigación, un fenómeno o hecho particular de un espacio-tiempo definido. O sea, como quien dice, yo les traigo a ustedes acá al frente algo para que lo observen de todos lados, de todas formas, y les apuesto que cada uno va a entender o va a ver una cosa distinta. ¿Por qué? Porque pues, su perspectiva, sus conocimientos previos, lo que ustedes saben, lo que ustedes han hecho, pues le dan paso a que ustedes entiendan las cosas de una forma distinta al resto de personas. Entonces, si yo traje en este momento una temática para discutir y le pregunto a un médico, un abogado y un contador, cada uno me da una respuesta distinta, en la medida que claramente en la medida que claramente pues, su perspectiva, su visión de ver las cosas, pues así le permite, digamos, entender la situación. Entonces, este descriptivo muy popular en la investigación cualitativa, ya que es interesante ver, digamos, los resultados que arrojan las investigaciones desde ese punto de vista, ¿cierto? Y está el comparativo, que lo que hace es confrontar para determinar diferencias, similitudes, relaciones con el fin de comprometer, de comprender fenómenos, estructuras y culturas. O sea que constantemente está viendo, contigo aquí, ok, constantemente está viendo, ¿cierto? Comparando qué pasa con uno, qué pasa con el otro, si, por ejemplo, se encogió, se volvió más chiquito, se volvió más grande, engordó, o sea, todas esas cosas pueden llegar a pasar en un fenómeno que están analizando y luego pues determinar si hubo diferencias, si se quedó igual o qué pasó, qué puede llegar a pasar. Todo eso con el fin de comprender, o sea, entender qué es lo que le pasa, digamos, como tal a la situación. Entonces, este método también es muy común en la parte cualitativa, aunque existen muchos más de ese tipo. Entonces yo les estaba contando a ustedes que lo más complejo de esto es definir qué técnicas y qué instrumentos voy a utilizar para poder hacer cada uno de estos métodos que están acá. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que verlo de la siguiente forma. Primero, miremos primero las técnicas. Primero miremos las técnicas. Aquí. Si yo quiero utilizar un método estadístico, por ejemplo, voy a medir matemáticamente los fenómenos. O si voy a utilizar un método experimental, o sea, manipular unas variables, ¿qué técnicas puedo utilizar para poder desarrollar estas actividades? Entonces, dentro de las técnicas que más se utilizan están, por ejemplo, la observación. O sea, ver literalmente algo mientras que eso cambia, mientras que eso varía, mientras que eso, digamos, muta o hace alguna, digamos, situación especial. Puedo aplicar encuestas. Es muy común aplicar encuestas. Yo aplico una encuesta y el resultado de esas encuestas le aplico técnicas estadísticas. Entonces, por medio de esas técnicas estadísticas, yo puedo determinar si el 100% de la población, o sea, el universo, piensa igual que esta muestra que yo acabo de preguntar. O sea, puedo hacer lo que son las famosas inferencias. Entonces, ahí están, esas son las técnicas más populares para poder yo desarrollar investigación de tipo cuantitativa, ¿cierto?
Ahora, para tipo cualitativa, las técnicas que se pueden utilizar están también la observación, pero pues ya no es una observación no estructurada, simplemente observo, pero de ahí tomo unos datos, ¿cierto? También puedo aplicar entrevistas, ya sean individuales o grupales. Aquí es muy importante la percepción de lo que dicen las personas, por eso es que toca hacer entrevistas, ¿cierto? Aquí son encuestas, las encuestas son cuestionarios que yo le entrego, así como un examen, usted responde A, B, C, D, C, o marque falso, verdadero, ese tipo de cosas. En cambio, aquí la entrevista son preguntas que yo le hago a personas y esas personas me responden en la medida que van respondiendo. Yo puedo hacerle más preguntas o puedo hacerle variaciones de las preguntas y de esa forma, digamos, sí teniendo claro un contexto de la situación. Y también es común elaborar estudios de casos, ¿cierto? Y también ver documentos. Entonces, los que manejan información, investigación de tipo cualitativa, se centran mucho en documentos, en archivos que ya han creado textos, que ya han hablado sobre el tema, y eso me ayuda mucho a apoyar, digamos, el resultado de mi investigación. Muy bien, entonces, definidos estos dos aspectos, las técnicas, ahora vamos entonces con la parte chévere, que son los instrumentos. Entonces, ¿en qué instrumento puedo utilizar yo para aplicar la observación, o para aplicar la encuesta, o para aplicar la entrevista, o los estudios de caso? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en el caso de la investigación cuantitativa, ¿cierto? En cuantitativa, yo puedo aplicar test, ¿cierto? Test y cuestionarios de pruebas, y también puedo hacer de datos registros de datos y gráficos. Toda esa información que yo recolecto la puedo convertir en gráficos y eso me ayuda como un instrumento para entender qué es lo que está pasando. Recordemos que, por ejemplo, una técnica estadística es la regresión lineal. Yo puedo aplicar regresión lineal, que eso es matemática, para determinar si efectivamente esos datos van a tener esa tendencia o no. Entonces yo luego puedo utilizar un instrumento como un gráfico para esa regresión lineal para poder entender mejor, ¿cierto? La información que está allí. Más fácil entenderla con un gráfico como tal. Muy bien. Y los instrumentos que utilizamos acá para la investigación de tipo cualitativa, ¿cierto? Son, por ejemplo, derrotero de preguntas. Yo puedo hacer, por ejemplo, si voy a hacer una entrevista, entonces yo tengo un listado ya de preguntas que puedo hacer, que ya, digamos, tienen relación con la temática que quiero, pues, darle a la entrevista. Puedo levantar diarios y fichas de campo. Los diarios de campo son documentos donde yo copio el día a día, qué es lo que sucede. Voy copiando ahí que en el día 1 tal cosa, en el día 2 tal cosa, en el día 3 y así sucesivamente hasta que ya tenga un resultado, una conclusión de la investigación. Entonces ya cojo todo ese diario y miro ahí y comparo toda esa información que me dio el diario, las experiencias que me dieron, digamos, día a día o según el tiempo, pues como tal. Ese diario de campo o esas fichas de campo se hacen allá, o sea, se tiene que hacer allá en el campo. Y cuando digo en el campo no quiere decir pues allá donde están los animalitos y las cosas, no, el campo significa de donde se realiza la investigación, o sea, aquí en el lugar donde nosotros definimos donde se va a hacer la investigación. O sea, que me tengo que trasladar hasta allá para hacer la investigación. Entonces, si yo pretendo hacer una investigación de los contadores en Bogotá, pues no la puedo hacer desde Cartago, me toca ir acá a Bogotá a poder ver cómo se desarrolla allá. Entonces, la investigación allá en el campo me permite me permite tomar apuntes, o sea, levantar fichas o un diario y tener allí los resultados de mi investigación. Y obviamente también me puedo basar en material gráfico, ¿cierto? Imágenes, gráficos, audiovisuales, videos, audios, todo lo que yo pueda, ¿cierto? Para poder dar a entender mi resultado. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, el diseño del marco metodológico es responder esas tres preguntas. ¿Cuál es mi universo? ¿Cuál es mi área de estudio? ¿Y cuál es mi tipo de estudio? Y ya luego entonces definir claramente qué tipo de clasificación es. Y mi investigación va a ser cuantitativa, estadística, o cuantitativa experimental, o cuantitativa o cualitativa descriptiva, o cualitativa comparativa, ¿cierto? Esas son como las más comunes que hay. Entonces, y ya luego que usted diga, listo, entonces me voy por cualitativa descriptiva. Entonces, ahora sí, ¿qué técnica voy a utilizar? Voy a utilizar entrevistas, ¿cierto? ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Voy a utilizar entonces un derrotero de preguntas. ¿Listo? O si yo me voy por acá, voy para la cualitativa experimental. ¿Listo? Entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? Pues voy a utilizar la observación. Me voy a ir a observar a ver cómo funciona, cómo se está comportando eso. ¿Cierto? ¿Y qué instrumentos puedo utilizar? Que un registro de datos y gráficos. Porque producto de esa observación yo tomo unos datos y esos datos me construyen después unos gráficos que puedo utilizar para mi investigación. ¿Listo? Entonces mire que es casi como ir desagregando ahí como de todas estas opciones que se pueden llegar a encontrar. Entonces yo necesito que hagamos una cosa. Son las 12. Profe,
Señor, Pues, sino que tengo una duda, pero pues no sé si sea muy bobo. Pues muy boba la duda. dime tranquilo. Sino que, pues, quisiera saber si hay posibilidad de que de pronto usted nos indique como por qué lado nos podríamos ir más fácil, si por el lado cualitativo o por el lado cuantitativo. Pues dependiendo pues como del proyecto que cada uno esté Ah, sí, sí, haciendo. claro, no, eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer, pero primero vamos a analizar qué opciones hay, porque eso es como cuando usted va a Popsi y ve 20 tipos de helados, ¿cierto? De sabores. Entonces, a mí me puede gustar uno, o se le puede gustar otro. Entonces, con la mejor opción, pruebe, y si le gustó, pues listo, y si no, pues no, ¿cierto? Experimentando, probando y ensayando. Obviamente, yo le puedo asesorar, sí, claro que sí, ese es mi trabajo acá en esta clase, pero sí vamos a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a hacer un ejercicio en este momento donde ustedes van a definir, ¿cierto? Van a definir qué tipo de investigación es la que van a hacer según lo que tienen en este momento en sus trabajos, ¿listo? Y obviamente pues vamos a tomar el tiempito para revisarlo, no se preocupen, ¿listo? Ah, bueno, Entonces perfecto. necesito que primero hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, vamos ¿qué? A parar un tico la presentación, vamos a parar 10 minuticos para que ustedes vayan, miren las observaciones que yo les hice a sus trabajos, a lo que han entregado hasta el momento, porque pues muchos tienen algunas observaciones allí, sobre todo en los objetivos, ¿cierto? Y entonces cuando tengan clara toda la idea, entonces ahora sí se vienen para acá y comenzamos a responder. Si voy a utilizar un universo muestra, dónde va a ser, ¿cierto? ¿Qué lugar? Y si va a ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Hasta ahí nomás. Que ya luego cuando ya definimos si efectivamente es cuantitativa o cualitativa, ya ahí sí seguimos con la segunda parte del trabajo, que es ver cuál de estas es la que más me sirve y qué técnica y qué instrumento vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer entonces eso. Entonces, por favor, voy a parar entonces la presentación y en 10 minuticos volvemos a conectarnos. A las 2:20 nos conectamos de nuevo y ya espero que todos tengan de sus dos temas por aparte, ¿cierto? La respuesta a estas tres preguntas. ¿Listo? ¿Cuál es su población? ¿Cuál es su lugar? Y si es cualitativa o cuantitativa. ¿Listo? Entonces comenzamos entonces. A las 2:20 nos vamos a conectar de nuevo. ¿Listo? Si quieren tomarle foto.